Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirnos venir a compartir con ustedes unos minutos de charla. Estamos en el despacho del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, el ingeniero Maximiliano Conil, y nos acompaña también el gerente general de la cooperativa, Emanuel Machado. Muchas gracias a ambos por permitirnos compartir, como les decía recién. Hace poquitos días se han cumplido 6 meses de gestión, el primer semestre, después de ese 7 de junio de este año, en donde inesperadamente fueron convocados y prestaron su colaboración para intentar de alguna manera tratar de sacar la cooperativa adelante. Esto como modo de introducción, como para poder charlar un rato y llevarle a la audiencia lo que tiene que ver con qué es lo que encontraron, cómo han pasado estos 6 meses, cómo está la cooperativa, qué es lo que se viene. Pueden arrancar por donde quieren porque a medida que vamos llevando la charla estaremos así haciendo alguna que otra pregunta. Así que Perfecto. muchas Buenas gracias. tardes, Marcelo. Un gusto poder tenerte acá en el despacho y tratar de por ahí comentar y hacer extensivo a través del medio que vos nos brindás, información que por ahí tenemos disponible para los socios. También comentar un poco de lo que se va a ir haciendo en estos días o la proyección a futuro. Y bueno, creemos que esta relación que tenemos con vos permite que podamos llevar información verdadera y de primera mano para que por lo menos los socios estén tranquilos de que las cosas se están realizando de una buena manera y que tenemos un horizonte positivo. Una de las cosas importantes que es necesario contar es cómo estaba la cooperativa. Como cuando fue ese 7 de junio, me acuerdo que creo que el 8 o el mismo 7, no recuerdo exactamente, vinimos un grupo de colegas, compartimos con ustedes lo que fue la primera reunión del Consejo de Administración, dando la cara, cosa que nunca se, o que pocas veces se había hecho en esa manera, en ese pleno, en donde todos estaban presentándose, quiénes eran cada uno. No había ningún marciano ni nadie que trajeran desde otro planeta, salvo el único importado sería el gerente general que viene de EMSA, en el caso tuyo, de Manuel, y allí claramente se expresaron qué es lo que querían hacer ahora. Recién estaban llegando. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Cómo estaba la cooperativa? Y de qué manera se pudieron destrabar algunos temas que a veces, ya pasando algunos meses, como que el asociado se olvida que las cajas, por ejemplo, estaban embargadas de alguna forma. No se podía disponer de lo que era la recaudación, de que los socios nosotros pagábamos todo, cuando veníamos a pagar la factura, allí estaba atrás la empresa Energía Misiones Sociedad Anónima recuperando parte de esa deuda. Sí, mirá, nosotros, bien como lo dijiste, tuvimos un llamado, una entrevista un día antes donde nos encontramos con la sorpresa de que la cooperativa estaba sin consejeros, habían renunciado masivamente. Fuimos convocados, no tuvimos mucho tiempo para reflexionar sobre esta situación, digamos, no tuvimos ni siquiera días. Y creo que tuvimos la valentía y el coraje, pero sobre todo la gana como vecinos de la ciudad de Oberá y socios de la cooperativa, de que esto dé un giro o por lo menos se estabilice para que todos estos servicios públicos que la cooperativa brinda sean de alguna manera mejor. Y que eso lleva de la mano una administración buena de los recursos, ¿sí? Los recursos que vienen directamente de los socios. O sea, esto no tiene ningún vínculo con el Estado, esto es genuinamente de los socios y todo lo que ingresa es por los servicios que se prestan. Claramente, cuando nosotros entramos a la cooperativa, nos encontramos con que estábamos no sin caja, sino que por debajo de lo que pensábamos. El panorama era mucho peor de lo que nosotros estimamos. Teníamos alrededor, números más, números menos, de 55 millones en negativo en la caja y teníamos el desafío de pagar el aguinaldo. Eh, Otra cosa que quiero aclarar, nosotros al ingeniero Manuel Machado también hicimos una breve entrevista porque no teníamos tiempo
y lo consideramos con las aptitudes necesarias como para ser el soporte real que necesitábamos y que podría colaborar realmente de una manera eficiente y eficaz para que se puedan ir encaminando todas estas cuestiones que no eran para nada difíciles. Cabe aclarar también que en mayoría del equipo somos gente joven, con empuje, con ese desafío personal, o si querés llamarlo de una manera, esa rebeldía, que nos permite también desafiar a cualquier cuestión, porque cualquier persona que tenga un poquito de experiencia de vida no dejaría sus trabajos o sus ocupaciones personales para sumarse otro problema más, digamos. Lo cual nosotros hoy en día nos sentimos muy parte de toda esta sociedad y queremos transmitir, digamos, de alguna manera todas las cosas positivas que se fueron realizando dentro de estos cortos 6 meses, que parecen una eternidad, pero fueron solamente 6 meses, y se hicieron muchos cambios. Por ahí yo quiero pedirle a Emanuel por ahí que nos comente las primeras cuestiones, esa como del aguinaldo, que fueron realmente jugadas extraordinarias, que fueron encaminando este proceso de mejora continua que proponemos. Buenas tardes. Bueno, como decía Maxi, fueron estrategias, ¿sí? Tanto financieras como económicas de las primeras semanas. El primer desafío grande era pagar aguinaldo, que ya estábamos en vísperas ya por la fecha de abordaje de este nuevo consejo. Y la verdad que con una estrategia interesante de reimputación de pagos, posponer algunos pagos también a proveedores, a FIP y demás, se hizo un poquito de lugar en caja, se pagaron esos aguinaldos y ahí arrancó un trabajo de saneamiento de la cuestión económica financiera, que en realidad no es más que un poco de ordenamiento de tanto las compras, los pagos, poner fechas específicas, porque si bien la administración tiene una gran cantidad de personas muy valoradas, digamos, dentro de la cooperativa, por ahí la costumbre y a lo mejor las directivas de consejos anteriores desvirtuaron un poco el ordenamiento. A partir de que ingresamos nosotros, muchas cuestiones de esas fueron, no digo reparadas, sino regularizadas o mejoradas. Y eso permitió que hoy en día gran parte de los pagos y las compras se produzcan en fechas específicas del mes y eso hace al ordenamiento. Porque digamos, lo principal para poder abordar después las mejoras en infraestructura es resolver la cuestión económica y financiera primero de la cooperativa, que es la más grave. Es decir, uno tiene que valerse de una cantidad específica de recaudación en función de la facturación y con ese flujo de ingresos tiene que hacer pago de proveedores, pago de sueldos, compra de materiales y todo lo necesario para atender el servicio. Yo entiendo por ahí que la sociedad está un poco impaciente porque aún no se logra ver una mejora en la calidad de servicio, pero claro, las mejoras en infraestructura suelen demorar por lo menos entre 6 y 18 meses cuando uno se encuentra en un estado de abandono como fue el que encontramos nosotros a la cooperativa. Pero de todas maneras, después de 6 meses, que se hizo alusión hace unos instantes, que se han cumplido 6 meses de nueva gestión, muchos de los problemas que venían dándose con una frecuencia alta, digamos, tanto en el servicio de energía eléctrica como el de agua potable, ya se empezaron a resolver con mayor celeridad. Y eso es producto de un saneamiento en las cuestiones económicas y financieras. ¿Cuáles son los problemas principales que en el día a día hay que estar resolviendo en cuanto a lo que tiene que ver con el asociado? Entendiendo qué es lo que tiene que ver con el servicio de agua potable, lo que puede tener que ver con el servicio de energía o telecomunicaciones. Digamos, ustedes llegaron y además de la cuestión económica, estaba la cuestión operativa. En términos operativos, uno ha visto que con las tormentas y los vientos y demás, últimamente hubo caída de postes y demás. Por eso, ¿cómo ustedes califican el nivel de problemas con los que se enfrentan en lo operativo? Si me permitís, ahí te comento. Sí, bueno, más técnico, digamos. Sí. Justamente la falta de inversión hace que el deterioro de infraestructura produzca una caída en la calidad de servicio. Muchos usuarios después de las tormentas o vientos o lluvias fuertes
pierden, digamos, su servicio por un tiempo determinado y es producto de caídas de árboles, ramas, caídas de postes que están en un estado ya bastante delicado ya porque los postes de madera, por ejemplo, tienen una determinada vida útil. En el clima agresivo que tenemos acá en Misiones, esa vida útil se reduce aún más. Entonces hay que contemplar un reemplazo de esos postes cíclicamente o reemplazo de postes de madera por hormigón para que tengan una vida útil o mucho mayor, digamos. Pero todo eso depende de tener un ordenamiento de nuevo en el estado económico financiero, porque si uno designa una partida para reemplazo de postes cada año, por ejemplo, depende de que pueda hacerse un ahorro en función de la recaudación. Y eso en el formato de compras y pagos que teníamos cuando llegamos no era posible. Lo mismo ocurre, y hago mucho hincapié en el servicio eléctrico porque es el de mayor envergadura dentro del área de concesión. En el caso específico de la calidad de servicio está relacionada con el mantenimiento de la franja de seguridad. Y todo eso tiene costo, es decir, hay que hacer cortes de árboles, podas, además de atender las emergencias y urgencias que tienen los usuarios por casos puntuales. Recuerden que hay muchos municipios inclusive que dependen de largas líneas con muchos kilómetros de extensión que atraviesan zonas rurales donde la vegetación crece día a día y eso queda supeditado a fallas en los casos donde hay lluvias o tormentas. Si no se hace un mantenimiento preventivo, todo esto afecta a la calidad de servicio y obviamente al mal humor, digamos, del socio o usuario. Entonces nosotros tenemos ya encaminado un proyecto de relevamiento completo de las líneas troncales para cuantificar el costo al cual nos vamos a enfrentar cuando lancemos los planes de mantenimiento. Obviamente, es casi utópico hacer un estudio si vos no tenés una situación económica estabilizada. Por eso todo el enfoque del primer semestre fue direccionado hacia la estabilización económica y financiera para poder tener operatividad. Hay, me parece, dos tipos de problemas operativos, los propios que pueden ser esto que está de alguna manera describiendo, y aquellos que están vinculados con quien les provee el servicio, por ejemplo, la energía, que es EMSA. Digamos, hasta dónde los problemas vinculados con la línea 132, que no son propios de la CELO, pesan en la mayor cantidad de problemas que existen. Sí, bueno, obviamente la línea principal que abastece Oberá y toda la zona centro es una línea de 132 kilovoltios, que también ya está llegando a su límite de capacidad, por eso la zona centro también contiene una buena cuota de generación térmica para complementar la llegada de esa energía, pero sin embargo, claro, al tener un solo vínculo al sistema interconectado provincial, cualquier falla que ocurra en esa línea ataca directamente a la zona centro. Sin embargo, en un porcentaje total de las fallas que reciben los usuarios es menor. La mayoría está relacionada con la falta de mantenimiento e inversión de la infraestructura propia. Y lo que decía recién Manuel, la pregunta ahora va para el presidente. Esa estabilización financiera, ¿cómo se llegó a lograr en cuanto a cómo está la situación? Porque EMSA, por un lado, provee el servicio, pero por otro lado lo cobra. Y uno de los reclamos principales que hubo con la anterior gestión era básicamente que no se estaba pagando y que existía una deuda o que no se pagaba en tiempo y forma. Hay toda una ida y vuelta que seguramente lo resolverá la justicia porque hay judicializadas a algunas personas por mal funcionamiento en su cargo, presidente anterior a tu persona, porque estoy hablando yo, esto lo digo yo en particular, está denunciado concretamente Pedro Anderson y también el anterior vicepresidente Jorge Duarte. Seguirá adelante ese tema. Pero ustedes cuando llegaron, ¿cómo estaba el tema de los números y cómo está el tema de aquí en adelante? Bueno, nosotros cuando llegamos, también otra realidad, además de que estábamos con una caja totalmente sin fondos,
También teníamos una expectativa no solamente por parte de la sociedad, sino que de otros actores, de que este grupo no iba a durar más que 2 meses, ¿sí? Por la situación real que se encontraba esta cooperativa. Y sin embargo nosotros ordenando, que yo creo que es el principal factor, el orden, ¿sí? Logramos superar o triplicar esa expectativa de vida, ¿sí? Hoy nosotros logramos una estabilidad en cuanto que quede claro, ¿no? A lo corriente, y organizando los pagos, por ejemplo, con EMSA al día, la cuenta corriente, tratar de no dilatar esos pagos, porque eso lo único que te genera son intereses y a la larga es alejarte más del objetivo principal, que es de una vez por todas poder encarar esas dos cuestiones grandes, que es energía de emisiones y la deuda de AFIP que se generó. Dentro de esto también hay que destacar que el funcionamiento tenía que seguir, y no teníamos tiempo de parar, repartir de vuelta y empezar a funcionar, sino que teníamos que, con lo mismo que tenía en ese momento, tratar de organizar sobre la marcha. Esto lo logramos. De hecho, los sueldos, eso es algo importante, los sueldos se pudieron pagar en tiempo y forma. Los sueldos de los agentes de la cooperativa se venían cobrando en hasta 3 veces, lo cual dificultaba mucho la finanza personal de cada uno de los integrantes de esta cooperativa. Eso también generaba un malestar y un desinterés en el trabajo, que está claro. Logramos ponernos al día con muchas cuestiones de sindicatos, de compromisos que tenía la cooperativa con la gente, como cosas tan sencillas como la indumentaria para ir a trabajar, las herramientas para desarrollar una buena tarea, los insumos. Cuando nosotros entramos también encontramos un almacén que prácticamente estaba vacío. O sea, digo prácticamente porque algunas cosas todavía habían. Un descontrol en lo que eran las compras, un descontrol en lo que eran los pagos, un descontrol en lo que eran los proveedores. Y acordate que nosotros no solamente tenemos, si bien, como lo decía el gerente, la actividad de mayor ingreso es la energía eléctrica y el agua, tenemos también servicio de internet, que es un servicio que también venía muy atrasado. Tenemos servicio de televisión, tenemos servicio de sepelios, tenemos servicio de cloacas, tenemos servicio de venta de gas. O sea, es una gran cooperativa que involucra muchas actividades y que estaban totalmente descuidadas y desorganizadas. Hay que valorar mucho también la predisposición de algunos agentes dentro de la cooperativa que, más allá de todas esas adversidades, tanto económicas en cuanto al pago de sueldos, como así administrativas, que no tenían un orden y un poder de decisión. Hoy nosotros organizamos la cooperativa y por ahí muchos van a decir, sí, yo quiero ir a hablar con el gerente o con el presidente, pero hay muchos escalafones primero que superar hasta que realmente tengamos que resolver nosotros la situación, porque para eso tenemos gente capacitada y gente predispuesta a dar todo el conocimiento que tiene para resolver los problemas. Muchas veces los socios ya se van con la solución sin tener que pasar a una segunda instancia. Entonces eso también va de la mano del orden. Y todo esto creo que no termina cuando nosotros terminemos este mandato, sino que tiene que ser una mejora continua de los siguientes consejos y las siguientes administraciones. Otra cosa importante es que nosotros desde el primer día que estamos acá tenemos un objetivo claro, que es poder cerrar los balances y poder llamar a una asamblea ordinaria para que se pueda establecer una fecha de elecciones, porque lo que a nosotros más nos interesa es que las autoridades de la cooperativa, que nos van a representar como socios a nosotros, sean personas realmente elegidas por la población de societaria de la cooperativa, no que vaya solamente un 5 o 10% del padrón a elegir estas personas. Algo o un objetivo que también lo logramos fue el interés de los socios. Yo noté mucho interés, o mucho más interés que en administraciones anteriores, de pedir información. Eso es para mí, al contrario de parecer algo molesto, para mí es algo realmente satisfactorio que todos o tantos socios quieran saber de la cooperativa. Eso realmente muestra que cambió el interés y que ven un horizonte positivo, y ojalá
podamos cerrar estos balances de la mejor manera posible, sin tener en cuenta este balance que está denunciado, porque eso ya quedará en manos de la justicia. ¿Ese cuál año es? Ese es del año 2020, si no me equivoco. 2019 y 20. Los subsiguientes los vamos a cerrar y llamar a una asamblea, y ojalá que se presenten 40 listas y ojalá que venga el 50 o el 100% del padrón, porque ahí realmente sería una elección representativa y todas estas personas que realmente están demostrando ideas, intereses, tienen la solución, se puedan presentar y en ese momento poder seguir quizás con esta idea que nosotros creemos, quizás en nuestro afán de hacer bien las cosas que son las mejores, quizás vienen ideas mucho más innovadoras y nos permiten salir mucho más rápido de esta situación, que yo ya creo estamos de mitad de tabla para arriba, que no es menor en 6 meses, y la verdad contento también porque se demostró que hay un equipo de vecinos que está muy comprometido, tenemos dentro del equipo contadores, gente administrativa que se está enfocando completamente en resolver esos balances, que eso no es menor. Y creo que el horizonte es positivo. Claramente está, no podemos dejar nada, absolutamente nada librado al azar, porque ahí es donde de vuelta entraríamos en una decadencia. Justo saltamos casi al final con lo que vos estás planteando y que tiene que ver con la cuestión de la legitimidad del Consejo de Administración. El Consejo de Administración es legal. ¿Por qué? Porque en el estatuto está y existe el artículo mediante el cual el síndico pudo tomar la iniciativa y aparte la responsabilidad de definir a quienes invitaba. Eso está, eso no, digamos, el que sepa leer y el que sepa sumar 1 más 1 es 2. Y eso está en el estatuto, más allá de que se quiera dar algún tipo de interpretación. La interpretación es una cosa, pero el texto del estatuto y el accionar del Ministerio de Acción Cooperativa ha sido claro en ese sentido. Digo, es legal desde el punto de vista que cumple con los requerimientos del estatuto. Legítimo sería, sí, contar con el apoyo del voto de los asociados. Y se da una situación muy particular, porque, y esto tal vez lo puedo aportar viniendo desde afuera, digamos, no soy un obereño nacido y criado aquí, sino que estoy todavía tramitando la ciudadanía obereña. Hace 8 años, 9 ya que estamos aquí en la ciudad, y hay algo que yo no entendía mucho, cómo es que se elegía todos los años en la cooperativa y todos los años se elegían 3 cargos, entonces todos los años la cooperativa estaba de voto en voto en voto en voto en elecciones y nunca se terminaba de cambiar nada, porque a lo sumo se elegían 3 personas y siempre es como que se estaba haciendo algo de maquillaje sobre algo que de esta manera sí fue un cambio de raíz y fueron los 9 consejeros los que cambiaron. A partir de esa situación, cuando se dé esa elección que sea, va a ser como una elección fundacional, porque van a tener que elegirse los 9. Y en eso también puede darse la posibilidad del respaldo de los asociados a la gestión que están llevando ustedes adelante, que tengo visto que es ad honorem, y además de ser ad honorem, entiendo y se ve la cuestión de la profesionalización de la cooperativa, que se está buscando un manejo empresarial sin pensar como en una empresa tradicional, sino que una cooperativa es una empresa no es de capitales, sino que es de personas. Las cooperativas, las mutuales, tienen otra forma de ser, no es una empresa social anónima. Pero el hecho que antes para cualquier cosa tenías que hablar con el presidente y si no, no se resolvía, eso finalmente lo que logró es potenciar personalidades y no estructuras. Y tal vez acá ustedes tienen mucha gente muy capacitada que al fin y al cabo tomaba una decisión, que esa decisión era valiosa y que era lo más correcto, pero después quedaba desautorizado y entonces muy difícil reordenar y valorar o poner la jerarquía, ¿no? Que para algo cada uno tiene su función y cumple con la misma. Esto era casi como un cierre que yo les quería preguntar, pero me saltaron algunos puntos porque justo fuiste a plantear esa situación. Uno de ellos era recaudación y gasto. ¿Cómo están en este momento con la cuestión de el pago de la factura y los gastos? Y dentro de esos gastos, ¿cuál es el peso que tiene? Porque yo estaba pensando esto antes de venir a hacer la nota. Ahí tenemos un montón de reclamos de la obesidad. Hay una pérdida de agua acá, pasa esto, falta algo acá, falta otro. Entonces yo pensaba que podía hacer o una nota en donde habláramos de temas específicos que
Eso se puede hablar con la guardia o se puede hablar y plantear cada uno de los socios su reclamo correspondiente. Y si no, hablar de temas generales que los socios tienen que saber, porque muchos de los socios de la CELO desconocen absolutamente que es una cooperativa, no tienen la menor idea cómo funciona un consejo de administración y tampoco saben todo lo que hay adentro de la cooperativa. Tal vez algunos han venido alguna vez a pagar acá, o pagan en otro lado, o tienen cash power, pero no saben lo que es, y que esto no es que de alguna manera se empezó a complicar el funcionamiento de la cooperativa hace 6 meses. Ya venía mal parido hace un rato. Entonces, que sean socios que tomaron la posta de decir, bueno, a ver qué es lo que se puede hacer con esto. Y además con un interesante promedio de juventud, porque la mayoría son gente sub 40, me parece. Vale la pena aprovechar el tiempo para que se entienda esto. ¿Cuáles son la masa de gastos? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cómo son los convenios? Que los empleados que a veces uno ve que están bajo la lluvia trabajando y que los felicita a los muchachos que están en el área de redes y energía, pero evidentemente también tienen un salario que es importante y que se le reconoce desde el salario. Pero todo eso pesa finalmente en lo que mes a mes la cooperativa tiene que pagar. Saben, sí, la verdad que también tocaste muchos puntos diversos ahí. Me gustaría hacer alusión a algunos, como por ejemplo el ordenamiento de la recaudación relacionado a cómo gestionaban los consejos anteriores. A nosotros nos tocó leer actas de más de 2 años de antigüedad para entender algunos procedimientos que considerábamos equivocados, como por ejemplo la definición de los costos de conexión, costos de reconexión y costos de reparación y lo que fuera. Resulta que hay equipos técnicos especializados dentro de la cooperativa que hacen la estructura de costo de cuánto vale cada ítem, cada reparación y lo que fuera. Y resulta que encontramos antecedentes en actas anteriores donde el mismo consejo de administración prácticamente atentaba con los procesos de recaudación organizada de la cooperativa, donde aparentemente de manera infundada definían valores que no se correspondían con aquellos que habían sido estudiados técnicamente. Entonces, cuando vos estás trabajando por debajo de tus costos, estás trabajando a pérdida. Se te empieza a derivar de tu caja dinero que después no alcanza para reinvertir. Entonces, yo entiendo las necesidades de la sociedad, las necesidades del servicio, pero hay que también ser responsable con respecto a ello y cada una de las necesidades tiene su valorización, tiene su costo, tiene su mano de obra, tiene su infraestructura, sus equipos, sus insumos, y todo eso compone el valor de cada cosa. Si nosotros continuásemos con esa modalidad de funcionar por debajo de los costos, no hubiésemos ordenado nada. Entonces, gran parte se relacionó a eso. Inclusive, por ejemplo, el caso del alumbrado público. El alumbrado público, que es un tema bastante controversial, que todavía está en curso su resolución, viene de la mano de que se estaba funcionando por debajo del costo. ¿Sí? Es decir, vos necesitas recaudar con el alumbrado para pagar la energía eléctrica que consumen los artefactos y también para poder resolver los gastos del personal, movilidad y herramientas que se requiere para atender ese servicio. Entonces es un tema que inclusive hasta podría hacerse en una sola entrevista, solo el alumbrado público. Pero la base de todo de hecho, es... hay una audiencia pública el día 19, Sí. en donde ahí es bueno también invitar a todos los socios, porque todos necesitamos tener luz ahí en la calle donde uno vive, pero hay que ver cuáles son las posibilidades y además cómo es el pago que se da de eso. Exactamente, sí. Nosotros estamos inclusive ya inscritos ya para participar de la audiencia pública, es nuestra obligación, digamos. Y la idea es, digamos, explicarle a todos los de la audiencia el concepto real de usufructo de alumbrado público y por qué se le corresponde con un costo determinado. Pero volviendo, es sencillo, o sea, cada cuestión tiene su valor y hay que enfrentar ese valor para ser solvente. Si no trabajas a pérdida y vas decayendo, tarde o temprano tenés que cerrar. La cooperativa llegó casi a ese punto. Por trabajar por debajo de sus costos, llegó a un punto prácticamente de quiebra. Lo que tiene que ver con la masa salarial, los recursos humanos que tiene la cooperativa. Bueno, ahí con respecto a eso, en el primer mes de gestión nosotros hicimos un trabajo comparativo con distintas cooperativas de la provincia,
con distintas empresas de distribución de agua y energía, inclusive fuera de la provincia. Y cuando uno plantea un organigrama ideal, ya sea por kilovatios hora vendido o por metros cúbicos de agua entregados, existe una tendencia a una cantidad de personal asociada a esos parámetros. Sin embargo, cuando vos tenés una infraestructura tan deteriorada, seguramente que se hace más difícil atender el servicio y por consecuencia necesitas más gente para poder resolver los problemas. Entonces entras en una espiral descendente. Ahora, si todo fuese ideal, la respuesta sería, ¿se puede funcionar con menos gente? Probablemente sí. Y hoy como estamos, probablemente nos falte más gente inclusive. ¿Podemos enfrentar esos costos? No podemos. Entonces, ¿en qué repercute? En que la atención de los problemas se haga más lento. Me quedan tres preguntas como para ir cerrando, tres temas para ir cerrando. Uno, tarifas, porque se viene, ya el día de ayer hay un nuevo gobierno, desde el domingo, ayer el ministro de Economía anunció que desde el 1 de enero se van a eliminar, en realidad anunció que se van a eliminar los subsidios de la energía y del transporte. Hoy le pusieron fecha al transporte. Hoy avisó el vocero presidencial que desde el 1 de enero se empiezan a reducir los subsidios al transporte. Todavía no pusieron fecha para lo que tiene que ver con la energía, además de la cuestión de la devaluación que se ha producido también, ha decretado este actual gobierno, y que las tarifas eléctricas están dolarizadas en muchos casos, se viene un aumento grande. En ese sentido, la posibilidad de ir avisándole a los socios, mejorar la comunicación en ese sentido, como para que se conozca cómo se puede llegar a ahorrar. Estamos justo en la época estival, tanto los aires como algún otro tipo de artefacto que pueda uno decir, bueno, a ver, trato de cuidar un poco los límites que tengo de los kilovatios y demás. Ese sería un tema que tienen pensado para hacer. El otro tema, cómo está la cuestión de los balances. Y finalmente, a futuro, qué es lo que tienen ya en el futuro inmediato previsto para realizar. Bueno, claramente ante las medidas recientes que vos nombrás, nosotros vamos a tener que sentarnos con el equipo a hacer un análisis de cuánto va a incrementar, cómo va a ser, en qué tiempo va a ser. Tenemos que informarnos previamente, ¿sí? Sería muy irresponsable decir alguna metodología a tomar porque todavía no tenemos la información necesaria y correcta, pero también hay que ser conscientes que ya la sociedad está al tanto. De hecho fue en cadena nacional estos informes, es la nueva metodología de gobierno que vamos a tener que atravesar y justamente tenemos que tener esa flexibilidad como para poder amoldarnos a esta situación, porque de nada nos va a servir ponernos en contra de esta forma de trabajo. Una vez que tengamos este estudio o esta predicción de cómo va a ser la evolución de los costos, seguramente estaremos avisando o previendo en qué momento será este aumento. En cuanto a lo que decías de la época de estival que nos atraviesa, un verano yo creo que va a ser bastante caluroso por justamente el fenómeno del Niño, que no es algo nuevo, sino que esto se replica cíclicamente cada 10 o 12 años. Nosotros vamos a experimentar un verano largo, va a ser muy lluvioso, vamos a tener muchos problemas de tormenta y demás, pero también hay que ser consciente y la sociedad tiene que concientizarse que tenemos que empezar a cuidar, ya esto es personal de cada uno, a nuestro medio ambiente. Tenemos que ahorrar energéticamente todo lo que podamos, tenemos que usar los recursos que tenemos de la mejor manera. Por ahí se escuchó decir sarcásticamente en algunos lugares, vamos a tener que empezar a juntar agua de lluvia. Esto no es tan sarcástico, no somos muy vivos al decir no me voy a poner a juntar agua de lluvia. Sin ir más lejos, en países del primer mundo se utilizan estas técnicas y en Oberá inclusive hay 2 o 3 edificios que ya están llevando a cabo esta metodología de usar las aguas servidas con aguas recolectadas de la lluvia. Y vamos a tener que ir empezando a innovar también nosotros en nuestra manera de utilizar los aires acondicionados, por ejemplo. Sin ir más lejos, este último mes, antes del 10 de diciembre, hubo un promedio de alrededor de
300 aire acondicionado por cada casa de electrodoméstico que tenemos en Novedad. Tenemos alrededor de 6 o 7 casas de electrodomésticos. Esto implica alrededor de 1800 o 2000 nuevos equipos de aire acondicionado, que esto claramente van a empezar a consumir mucha energía. Concientizar a la gente de cuidar los recursos al máximo y tratar de atravesar de la mejor manera esta cuestión. Por ahí tocando el tema del balance y para dejar al gerente que hable del último tema, nosotros estamos trabajando fuertemente, y cuando digo nosotros, quiero destacar la labor del equipo de la Comisión de Finanzas, que se está llevando a cabo una labor de rever los balances anteriores. Ahí tenemos a la contadora Karina Derna, que está llevando la punta en todo esto. Tenemos también a la administradora de empresa, que es Mariana Bouzuk, entre otros, el contador Manuel Beckwer. Son personas que realmente están por ahí dando mucho interés a que estos balances, que no son nuestra gestión, pero se deben cerrar para que sea ordenado, como es nuestro concepto, un llamado a asamblea. Está muy avanzado y ya estamos en la etapa final del balance del 22-23. Con eso nosotros estaríamos ya en la brevedad entregando esto a Acción Cooperativa, y obviamente eso no es solamente nuestra voluntad, sino que la de un auditor externo que tiene que revisar los números y también trabajar en el último balance, cosa de poder a la brevedad llamar a elecciones y que sea, como vos lo decís, una elección legítima. Claro está que nosotros estamos muy satisfechos por el labor que vamos haciendo. Claro está también que no estamos saliendo en todos los medios todo el tiempo a publicar lo que hacemos. Si bien implementamos una metodología de ir mostrando lo que se va haciendo a diario, recibimos y notamos también que al comienzo fue muy dura la sociedad con todas estas cuestiones. Publicábamos algo y había más ataques que felicitaciones. Y creo que en este último tiempo la gente se concientizó y se fue revirtiendo. De hecho, nosotros hicimos un llamado a la solidaridad de los socios de que se acerquen a pagar las boletas, porque nosotros necesitábamos sanear cuestiones financieras, y tuvimos una respuesta súper positiva. Por ahí, no sé, el gerente que está a diario con los números puede contar exactamente cómo fueron esto, pero la respuesta del socio fue positiva y eso nos brindó a este consejo una satisfacción enorme, porque vimos que el socio sí está pendiente y sí se acercó a colaborar, porque esa es la manera del socio de cuidar su patrimonio, que es la cooperativa de ellos. También quiero recalcar que esta cooperativa es de todos, bien lo dicen muchas personas, la cooperativa es nuestra, es de todos, lo que implica que también la deuda es de todos y todos tenemos que hacer fuerza para tratar de acompañar el crecimiento de esta cooperativa. Bueno, me toca hablar entonces de las medidas que queremos, digamos, adelantar en el próximo periodo. Y básicamente se trata de mantenimientos preventivos, que hoy con la urgencia y digamos la dejadez un poco de la atención, se transforma en mantenimiento correctivo. Ya está muy avanzado el relevamiento de todas las líneas troncales, que algo ya mencioné hoy, y la idea es, si es posible, antes que termine este mes, lanzar ya un plan de limpieza de franja de seguridad, lo cual permitiría reducir abruptamente la tasa de falla y los tiempos de fallas en los alimentadores principales, y eso repercute en una mejora de la calidad de servicio muy marcada. Sin embargo, hay que recordar que este es un mes de, digamos, de un flujo de caja importante, donde se pagan aguinaldos, algunos ítems adicionales de fin de año, el sueldo, y eso obviamente impacta en el flujo de caja y nos deja un poquito justos como para lanzar el plan de manera prematura. Entonces, si no sale para este mes, probablemente salga los primeros días del mes siguiente, y a fin de mes de ese mismo ya se notarían los cambios. Muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar de manera distendida, de poder tocar todos los temas. Algo que haya quedado por compartir, para agregar, tienen la posibilidad. Sí, ante esta visita tuya, nada más que agradecerte la predisposición, el tiempo
y también acercarte a preguntar antes de informar, que eso es fundamental, obtener la información de primera mano, como lo dije, para transmitir al socio más que nada tranquilidad, pedirle, si bien es como que demasiado pedirle paciencia, pero que volvemos a pedir paciencia, agradecer al socio que se acercó a colaborar, que es la manera de demostrar que realmente ellos están interesados, porque muchas veces por ahí hacer alguna manifestación o demás no ayuda, pero esta forma de demostrar o de avisar, tenemos muchos robos, los socios están comunicando, están diciendo, miren, están alerta, toda esa forma de ayuda a nosotros nos sirve un montón porque es la forma que por ahí pretendemos que siga en su historia de la cooperativa. Yo creo que a partir de hace 6 meses atrás, el día que entramos nosotros, queremos por lo menos que quede marcado en la historia que las cosas se pueden hacer de otra manera. Desmitificar que la cooperativa tiene que servir como un trampolín político o como un acceso a una, a una forma de gobierno, sino que esto es una cooperativa de servicios que tiene que funcionar así y que es en beneficio de todos, porque nosotros también nos usufructuamos del agua, de la luz, del alumbrado público, del internet. Entonces nosotros también estamos preocupados, tanto así como todos esos socios. Eh, los medios de comunicación, vuelvo a repetir lo que dije en el primer día, cuando vinieron todos a la conferencia de prensa, tienen que ser aliados estratégicos porque ellos van a brindar la información, tienen que tratar de acercarse, de acercarse, nosotros siempre vamos a estar predispuestos a dar la información. Muchas veces estamos ocupados justamente en estas labores, de todo esto que te fuimos contando en estos minutos, que, no, que en 6 meses es muchísimo, ¿sí? Hay mucho trabajo detrás de esto, muchas horas de trabajo y mucho profesionalismo volcado a esto, no solamente por tener un título de ingeniero o de contador o de administrador, sino que mucho profesionalismo en tratar de ser conscientes del resultado que nos da y decir, no, mira, esto tenemos que mejorarlo porque esto está mal. Creo que más que nada también decir a las personas que nosotros queremos prontamente llamar a una asamblea, prontamente tener unas elecciones. Si nos presentaremos o no, eso lo definirá el tiempo, porque quizás alguno quiera o algún otro no quiera, pero claro está que la cooperativa va a quedar con un cierto orden que va a permitir establecer un buen funcionamiento. Y estimo que las personas que sean subsiguientes a nosotros harán las cosas igual o mejor que nosotros. Y eso por ahí también transmitir a los socios que se acerquen y que bueno, de a poco vamos a tratar de mejorar esta situación. También aprovecho para, en esta etapa ya de fin de año y donde se encuentran muchas emociones, se termina una forma de gobierno, entra otra, que tengan fe, que sigan apostando a la ciudad, que sigan apostando a la provincia y que creo que es la única manera de salir adelante cuando en la familia estamos todos unidos y esta es una gran familia. Así que desearles un buen fin de año y seguramente pronto tendremos nuevas noticias que serán más alentadoras aún. Bueno, muchísimas gracias.